Queridos hermanos, los pastores de la iglesia Berea, la iglesia cristiana Berea, damos gracias a Dios por permitirnos, aunque sea por este medio, eh, poder llegar a todos vosotros, sin importar cuán lejos estemos. Permítanme que comencemos el estudio de hoy con una oración. Oremos. Padre del cielo, te agradezco, Señor, tu protección sobre tu pueblo. Bendice a todos y cada uno de tus hijos y sus familias. Que esta plaga, que esta enfermedad no alcance sus vidas y que, Señor, tú te glorifiques especialmente en aquello que son tus hijos y que se ven obligados a estar en primera línea de batalla. A los médicos, enfermeras, policías, militares, etc. Guárdalos, Señor, protégelos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Bendícenos en esta tarde, Señor, en la exposición de tu palabra. Que todo lo que hablemos, que todo lo que meditemos sea para la gloria de tu bendito nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, de antemano. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y decíamos que obrar espiritualmente es cuando oramos espiritualmente, es cuando podemos decir que estamos llenos del Espíritu. No cuando nos movemos en supuestas manifestaciones espirituales que más tienen que ver con el esoterismo que con la espiritualidad. Hoy vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 5 versículo 20. Efesios capítulo 5 versículo 20. Es ahí donde nos quedamos y es donde vamos a retomar el estudio de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5 versículo 20. Si lo tienen, por favor, búsquenlo en las Sagradas Escrituras. Donde dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo tenemos un hermoso mensaje que quiero compartir con todos y que considero que es apropiado justamente para el tiempo que estamos viviendo, en el que muchos cristianos andan desorientados, confundidos, unos por unas razones y otros por otras. La mayoría por desconocimiento de la bendita palabra de Dios. Cuando eso ocurre, gracias a Dios contamos con las Sagradas Escrituras, que como escribió el salmista, lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por tanto, hoy para meditar en este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 20, usaré el método expositivo a fin de explicar pormenorizadamente cada palabra que hallamos en este texto. ¿Están preparados? Bueno, pues comencemos. Ya hemos leído el pasaje del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 20, donde dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera palabra con la que nos encontramos ya tenemos que enfrentar el primer reto. Pues Pablo dice dando. Y la verdad es que, siendo sinceros, aunque todos conocemos las palabras del Señor Jesús de que más bienaventurado es dar que recibir, la verdad es que aún así a todos nos cuesta mucho menos recibir que dar. Dar es más complicado porque entra en conflicto con el egoísmo de nuestro corazón, porque, reconozcámoslo, somos egoístas. Si no, ¿por qué razón cuando comenzó todo esto del coronavirus, la mayoría se lanzó a las calles, a los comercios, a los supermercados,
tratando de acaparar productos de primera necesidad y otros que no lo son. No es solo por instinto de supervivencia, es también por nuestro enorme egoísmo el que no nos permite pensar que si cojo toda el agua o todo el papel higiénico, que parece que ha sido uno de los artículos más demandados, pues aquellos que vengan detrás no se van a encontrar con nada que coger, porque ya lo cogimos nosotros todo, incluso más de lo que necesitamos. Me partió el corazón ver una fotografía que muchos de ustedes han tenido que ver en las redes sociales, una larga fila de personas en un supermercado con sus carros llenos de productos a tope y una pareja de ancianitos con un par de artículos en su carrito, porque no podían permitirse más. Digo que me partió el corazón porque me hubiera gustado estar allí para poder llenar su carro también. Pero ¿qué nos importa a los demás? Somos egoístas. Sí, pensamos en nosotros mismos. Porque sabemos que los demás harán exactamente igual. El mundo es egoísta y los cristianos también. Desgraciadamente, como he dicho en alguna que otra ocasión, cada vez se diferencia menos la conducta de un creyente de la de aquellos que no lo son. Sobre todo cuando en situaciones de extrema necesidad se refiere. No hay diferencia. Claro, no es lógico pensar en los demás cuando nadie lo hace, pero es lo correcto. ¿Es lo espiritual? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después de estas palabras que hemos leído en Filipenses 2:4, donde dicen, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después de esto, Pablo nos exhorta a actuar en el mismo sentir que Cristo Jesús, quien desde luego él no pensó solo en sí mismo, sino que pensó en todos nosotros. Por eso se entregó por todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Yo les pido, por favor, mediten en ahí donde dice, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De modo que si meditamos en esto, debiéramos aprovechar para hacer un examen de conciencia, para analizar nuestras actitudes a fin de comprobar si nuestro testimonio es o no el que Dios desea y espera de todos nosotros. Como está escrito en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora bien, no quiero decir con esto que para no ser egoísta debamos quedarnos en casa a morirnos de hambre mientras los demás se llevan todo, ¿no? No me refiero a esto. A lo que me refiero es que hay una enorme diferencia entre la lógica lucha por la supervivencia y el puro egoísmo. Y la verdad es que todos nosotros
Todos sabemos cuándo estamos cruzando la línea entre lo uno y lo otro. Siguiendo con la reflexión de este pasaje, Pablo sigue diciendo siempre, dando siempre, no solo cuando nos sobra, o no solo cuando no necesitamos, sino siempre. Siempre debemos de dar. Es evidente que la correcta interpretación de lo que habla Pablo es de dar gracias a Dios. Pero permítanme aplicar a cada una de estas palabras en un sentido mucho más amplio para la edificación de nuestras vidas. Pues la palabra de Dios nos exhorta justamente a la generosidad. Y creo que es importante en este tiempo reflexionar sobre esto. En 2 Corintios, capítulo 8, el apóstol habla del testimonio de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Dice concretamente en 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuchen bien, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Perdón. Al estudiar el Nuevo Testamento, descubrimos que mientras a unos el apóstol Pablo los honra, como a los macedonios, por su generosidad, a otros tiene que enfrentarlos con argumentos bíblicos a fin de exhortarlos a ser más generosos con aquellos que padecen necesidad. Se trata de un asunto delicado. Se había producido una terrible hambruna en Jerusalén y muchos de los hermanos cristianos estaban padeciendo hambre. Los apóstoles, aprovechando que Pablo bajó a Jerusalén por causa de aquel conflicto que algunos judaizantes formaron en la iglesia de Antioquía, enseñando que para salvarse tenían que guardar la ley de Moisés y todo eso, y acordaron en ir a Jerusalén para celebrar el primer concilio. Después de ese primer concilio, los apóstoles encargaron a Pablo, al apóstol de los gentiles, que recogiera ofrendas voluntarias entre las iglesias de Asia Menor, a fin de enviar esas ofrendas en ayuda a los hermanos de Jerusalén, que tan mal lo estaban pasando. No es que los macedonios tuvieran de sobra, sino que dieron de su profunda pobreza, dice. En cambio, los corintios, que tenían de todo, que no tenían necesidad, ni tuvieron problemas económicos, les costaba desprenderse de sus bienes para apoyar la obra de Dios. Por ese motivo, Pablo no quiso recibir salario de los corintios, mientras que estuvo entre ellos, a fin de que no le acusaran de estar interesados en el dinero, sino que recibió salario de las iglesias de Macedonia, como él mismo reconoce en 2 Corintios 11, versículo 8. En los momentos de abundancia es fácil ser generoso. Todos somos generosos cuando nos sobra, pero es en la escasez en la que nuestra fe es probada. Cuando no sabemos qué será de nosotros mañana, ahí es donde demostramos si nuestra confianza en Dios es real
o simple palabrería. La palabra siempre no se refiere solo a cuando todo está bien, a cuando no tenemos problemas, ni a cuando nuestra despensa está llena. Se refiere a siempre, en todo momento y situación. Perdón. Por tanto, dice Pablo en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias. La gratitud, hermanos, es algo que cada día que pasa escasea más y más. En una sociedad en la que se ha enfatizado tanto la lucha y la defensa de los derechos, nos hemos olvidado de nuestros deberes, de nuestra responsabilidad con el prójimo. Debemos dar siempre gracias a Dios por sus bendiciones, que no son pocas, porque reconozcámoslo o no, tenemos muchos motivos para estar sumamente agradecidos a Dios. Me encanta la media hora de oración que tenemos los domingos antes de los cultos, en los que damos la oportunidad de que toda la iglesia muestre su gratitud a Dios por lo que Él es y por las bendiciones que de Él hemos recibido. Oír a grandes y pequeños dar gracias a Dios por sus bendiciones es algo que me alegra, que alegra grandemente mi corazón. Especialmente cuando algunos hermanos dan gracias no solo por lo bueno que ocurre en sus vidas, sino también por las pruebas y por las dificultades. Porque cuando agradecen a Dios por los problemas y las aflicciones del tiempo presente, están demostrando una fe genuina. En ese tiempo es que aprendemos cuánto le debemos a Dios, mis hermanos. Sí, debemos ser agradecidos. Ver cada día a la gente asomada en sus balcones aplaudiendo a los médicos y enfermeras, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que día tras día siguen jugándose la vida en su lucha contra la plaga esta del coronavirus. Es una hermosa manera de agradecerles que sigan ahí, en primera línea de batalla contra la enfermedad. Saber que perseveran en su labor, a pesar de estar cayendo muertos, porque no son pocos los que ya han pagado el enorme sacrificio de sus propias vidas por ayudar al prójimo. ¿Cómo no agradecerles a todos ellos, médicos, enfermeros, guardias civiles, policías, militares, comerciantes, camioneros, repartidores, farmacéuticos, todos los que están haciendo posible que los demás podamos quedar en casa seguros? A todos los que están realizando tanto esfuerzo y sacrificio en beneficio de toda la sociedad, les debemos la más sincera de nuestra gratitud. Pero déjenme decirles algo. No solo ahora por causa de esta enfermedad, sino siempre. Me encantaría que pensáramos en esto seriamente. Saben, muchas veces hemos visto en las películas, en el cine y la televisión, cómo los americanos tienen aprendida esta lección. Lo vemos en infinidad de ocasiones, cómo la gente agradece a sus policías, militares, etc., el servicio que prestan a su país, porque están defendiendo los intereses de todos los ciudadanos. Puede que haya muchas cosas que no nos guste de Estados Unidos, pero esa no es una de ellas. Todos nosotros debiéramos ser agradecidos con aquellos que arriesgan su vida por los demás. Soy consciente de que en muchos países de Latinoamérica la policía es corrupta. Lo he visto con mis propios ojos, cómo abusan de su autoridad. Y eso está mal y debe ser denunciado. Muchos policías y jueces corruptos se aprovechan de que la gente no denuncia su fechoría
Y entiendo que hay personas que tengan miedo de denunciar, pero sin embargo no todos son corruptos. Hay muchos que se conforman con su salario y a estos, cuando obran correctamente, debiéramos reconocerle nuestra gratitud por su labor. Es posible que entonces muchos comenzaran a apreciar mucho más su propio trabajo y quizás dejaran de ser corruptos por ganarse el respeto de la población. Debemos hacer que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se sientan orgullosos de estar sirviendo a su país, a sus conciudadanos. Probémoslo dándoles gracias cuando sean de agradecer. Ahora bien, si debemos ser agradecidos con alguien, desde luego sobre todo debemos ser agradecidos con Dios. A nadie le debemos mayor gratitud y respeto que a Él, a nuestro Creador, porque es a Él que le debemos todo cuanto somos, todo cuanto tenemos. Nada seríamos ni nada tendríamos si no fuera por la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Aún los ateos, escuchen bien, aún los ateos le deben gratitud a Dios por la vida y porque a pesar de todo su incredulidad y rebeldía, Dios les permite ser necios. Todos ellos deberían dar gracias a Dios por todas las oportunidades que Dios les está dando a fin de que abandonen su rebeldía, su incredulidad y entreguen sus vidas a Él, a fin de que no perezcan en sus pecados sin esperanza ni Dios. Pido a Dios que aquellos que se consideran ateos piensen por un momento cuán poco les separa del juicio en el que se determinará su destino eterno. Con base a esa actitud para con Dios, con base a su actitud para con Dios y el mensaje del Evangelio. Dios quiere que sean sensatos, que abandonen la absurda prepotencia de sus actitudes, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan a Dios, el cual tendrá de ellos misericordia, perdonará sus pecados y los salvará de sí mismos por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Dios merece, hermanos, nuestra más sincera gratitud. Merece la gratitud de todas sus criaturas. Volviendo al texto de Efesios 5:20, me encanta que Pablo haya usado dos términos para referirse al Creador. Él dice Dios y Padre, como si quisiera que meditásemos en ello más profundamente, porque Dios es Dios. No hay ningún otro como Él. No hay nadie a quien podamos compararle. Es único, es supremo, es hacedor de todas las cosas. Dios es aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. Dios, el verdadero, el auténtico, el que dijo, y por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y también la tierra. Aquel por cuya poderosa palabra ya fue una vez juzgada la humanidad por causa de sus muchos pecados, cuando en los días de Noé, como está escrito, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 12. En aquella ocasión murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo,
y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. A pesar de la incredulidad, de las burlas de la gente, a pesar de sus lógicos y ateos razonamientos, todos pagaron con la muerte rechazar el mensaje de aquel que hablaba en nombre de Dios. Actualmente, algunos están diciendo que esta plaga del coronavirus es un juicio de Dios por los pecados del hombre. Escuchen bien, de ningún modo. Quiero que presten atención a esto. No es así. Esta plaga no es un juicio apocalíptico de Dios. No pertenece a las plagas del Apocalipsis. Hermanos míos, no se dejen engañar. Estudien las Escrituras a fin de que sepan siempre, en todo momento, cuál es la verdad que deben creer y no se dejen engañar. Dios no es injusto. Él no castiga al justo con el pecador, con el injusto. Los juicios de Dios están reservados para los rebeldes y todos aquellos que rehúsen creer en el Evangelio. Las plagas de Dios, los juicios de la ira de Dios no son para gente inocente que han sido declarados justos por la fe en Jesús, porque está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, muchos cristianos han caído ya por el coronavirus, hermanos. A pesar de los textos fuera de contextos que muchos publican en las redes sociales afirmando que a ellos no les va a tocar la plaga, porque son hijos de Dios. Absurdo. Los juicios de Dios no te llegarán si de verdad estás confiando en Dios y en su palabra. Pero el coronavirus no es un juicio de Dios. Es una artimaña más de los hombres corruptos que por avaricia hacen mercadería de los seres humanos. En aquellos días de Noé, Dios juzgó la tierra, pero libró a los justos. Si bien fueron pocos, porque eran pocos los justos, todo ser viviente supo entonces que hay un Dios en los cielos al que debieran temer y respetar, pero que es un Dios justo. Desgraciadamente, la memoria de la humanidad es frágil y con frecuencia olvidan las lecciones del pasado, obligándose a sí mismos a repetirlas. Aunque sabemos por las Sagradas Escrituras que nunca más habrá un diluvio universal, sabemos que se acerca un nuevo juicio de Dios sobre la humanidad. Pero esta vez no será por agua, pues Dios hizo un pacto con los hombres y puso señal sobre los cielos, un arco iris, el mismo que la gente sin temor de Dios han profanado tomándolo como símbolo del pecado, de la maldad, de la humanidad, como símbolo de la perversión. Por lo cual el nuevo juicio de Dios no ha de tardar. Las señales que estaban profetizadas, que debían suceder antes del juicio, se están cumpliendo fielmente. De hecho, esta enfermedad de ahora, que está azotando a todo el mundo, no es sino una señal más de lo que el Señor Jesús llamó en Mateo 24:8, principio de dolores. Pero doy gracias a Dios porque Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, no usó solo el término Dios, sino que añadió y Padre, porque es nuestro Padre. Como si el apóstol quisiera recordarnos que nosotros somos hijos de Dios. Como si quisiera decirles a los ateos, los rebeldes, aquellos que aún no le han recibido como Padre, que aún están a tiempo de cambiar su estatus delante de Dios. La secta católico romana enseña la herejía de que todos los seres humanos son hijos de Dios, confundiendo así criaturas con hijos. Esa herejía lo es porque no tiene en cuenta la revelación de la palabra de Dios en Juan capítulo 1, del 11 al 12, donde está escrito que a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solo quienes reciben y creen en el nombre de Jesús pueden con justicia ser llamados hijos de Dios. Los demás no. Los demás no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Son creados por Dios. Pero Dios solo adopta como hijos a aquellos que son de la fe de Jesús. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿a qué esperas? Si aún no has creído en Dios y en su palabra, ¿qué más necesitas? ¿Esperarás a estar delante de Él? Créeme que no te conviene, porque entonces ya será demasiado tarde y no tendrás posibilidad de salvación. Es aquí y ahora que debes aprovechar la oportunidad que Dios te da. ¿No entiendes que Dios manifestó su amor para contigo y para con todos, enviando a su propio Hijo, a fin de pagar nuestros pecados, todos los pecados, en la cruz del Calvario? ¿Qué más demostración de amor necesitas? Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en tu corazón y Dios te recibirá como hijo adoptivo y lo tendrás a Él como Padre. Así no tendrás que enfrentarte a Él como Dios. Por último, déjenme señalarle la última frase de Pablo en este versículo 20. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que podemos hacer todas las cosas. Debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo intentes ser de ningún otro modo, porque como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Recuerda esta palabra del apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es un pasaje hermoso. ¿Te has parado a darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo? Nos toca a nosotros reflexionar. Nos toca a nosotros mostrar nuestra confianza en medio de un mundo que está desesperado, en medio de un mundo que está asustado. No te dejes asustar tú. Tú conoces la verdad, conoces el final de la historia. Sabes que Dios está con nosotros. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por tanto, no tienes nada que temer. Me gustaría hacer un llamado a todos y cada uno de los que me están viendo en este momento, a que reflexionen sobre estas palabras. Piensa en el amor de Dios, aún en medio de la aflicción, porque quiero recordarte las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:18, que dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, sigue atento cada día a su palabra. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a vuestra familia. Orad los unos por los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Ayuda a todo el que tenga cerca. Sé generoso. No seas egoísta. Da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Reciban un abrazo afectuoso de los pastores, que estamos siempre orando por ustedes para que Dios los bendiga. Reciban ese abrazo con cariño y sigan siendo fieles al Señor, porque Dios también está ahí en vuestra casa, donde ustedes están. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.